9:18 recibimos ahora al abogado historiador Fernán Altuve Febres, de quien esperamos naturalmente claridad sobre las sutilezas jurídicas, pero también quizás un contexto histórico, saber si las cosas que estamos viviendo tienen antecedentes y cómo fueron resueltas en otras oportunidades. Señor Altuve, muy buenos días y bienvenido a RPP. Fernán Altuve. Parece que tenemos alguna dificultad en términos comunicacionales. Sí, no sé si... ¿Aló? Sí, Fernán Altuve, ¿nos escucha? Sí, cómo no. Muy bien, muchas gracias. Sí, queríamos comenzar pidiéndole una apreciación general sobre los debates técnicos jurídicos que hay en torno al proceso electoral. Bueno, hay unos ilustres abogados que están discutiendo en el jurado los detalles precisos de cada procedimiento electoral. Yo no estoy en esa lid electoral, en ese litigio, no conozco los detalles más que por sus voceros y personeros, y creo, me siento identificado con los argumentos que ilustra la doctora Lourdes Flores, pero no soy una persona que pueda dar un detalle del procedimiento porque no estoy en la causa ni lo conozco. De acuerdo. Y de los argumentos que ha escuchado usted de Lourdes Flores, ¿cuál es el que le parece más contundente en la crítica al desempeño del Jurado Nacional de Elecciones? En la conversación que tuvimos anteriormente, con más o menos la oportunidad de que el jurado tuvo el gesto de decir que haría las audiencias públicas que se han realizado de esa manera y que se ha visto, se celebró la transparencia que el jurado quería mostrar. Y hoy día, lamentablemente, la falta de cotejo, la imposibilidad de cotejar las actas con el padrón del día de la elección, que es un mecanismo de prueba absolutamente legítimo, cotejar documentos, y que es lo que ha pedido una parte, esa denegatoria constituye una sombra sobre el resultado final y la decisión del tribunal, porque además tenemos el precedente de que un jurado especial, el de Huancavelica, ha realizado el cotejo y se ha verificado en ese cotejo de que la versión sostenida por la parte defendida por la doctora Lourdes Flores tiene fundamento, por lo menos en una jurisdicción, lo que conllevaría a que si alguien quiere la búsqueda de la verdad y asegurar el resultado, debería hacer lo mismo, ¿no? Uh-huh. Ahora, en el caso específico de Huancavelica, lo señalaba yo antes, lo que también se señala es que de 24 firmas verificadas, 5 de ellas, el resultado no serían las compatibles con las registradas en RENIEC. Por supuesto, lo importante es saber la verdad. Si el resultado no cambia después de la verificación, lo único que se sabrá es que ese resultado parcial, que hoy día se trata de difundir como el resultado final, está corroborado. Pero mientras eso no se haga y no se verifique con un cotejo, la duda, la incertidumbre y toda la suma de irregularidades que han habido van a quedar como un peso sobre la legitimidad del proceso. ¿Usted está convencido, como algunos de los que representan la voz, digamos, de Fuerza Popular en este caso, que efectivamente ha habido un fraude, señor Altuve? O sea, ¿usted está convencido de ello, como sí lo ha dicho la propia Lourdes Flores? Lo acabamos de escuchar el señor Córdoba, es decir, ¿hay una presunción de hecho y de una de las partes de que ha habido fraude? A ver, yo no estoy en esa parte porque no participo, pero para responder su pregunta, yo estoy convencido desde antes del inicio del proceso, porque lo he declarado en la prensa, que había elementos sustanciales e irregulares que iban a llevar a un fraude. La composición del Jurado Nacional de Elecciones con un miembro menos es una composición viciada y que lesiona la claridad del proceso. Desde ese momento había un vicio en la conformación de la juez. Yeah. Si el juez está viciado, la probabilidad de que los actos posteriores contengan vicios es altísima. No se subsanó el defecto del árbitro, y si no se subsana el defecto del árbitro, las actuaciones posteriores van a tener problemas. Ya ahora, casi al final de todo esto, se ha verificado que ese defecto de origen sustancial, ese pecado original, era un problema, en mi opinión, insubsanable, ¿no?
Sí, hemos censurado acá con mucha energía que el Colegio de Abogados y sus órganos competentes no hayan resuelto ese vicio de origen, y es lamentable que un jurado de 5 miembros haya funcionado solamente con 4, pero la ley permitía que el quórum sea garantizado con 4 miembros, de manera que la ausencia de quinto, por penosa que sea y por valor simbólico grave que represente, no ha impedido que los otros 4 voten, en algunos casos por unanimidad, en algunos casos por mayoría. Bueno, esa es una interpretación. Yo creo que así como ha exhortado el señor presidente a recomponer el órgano, agregando un segundo miembro del Ministerio Público, porque ahora hay 2 miembros del Ministerio Público del Tribunal, uno suspendido al amparo de no sé qué ley, ¿por qué exhortó al Colegio de Abogados? Nunca lo hizo, y la ley lo permitía. Entonces, ahí está. Cuando se trata del colegio, del Ministerio Público, meto un segundo miembro y lo agrego. Y cuando se trata del Colegio de Abogados, como me va a dar un voto dirimente, me hago el loco. No, pues, o sea... De acuerdo. Ahora, otro tema que está en debate es el de la inscripción como candidata a la vicepresidencia de la señora Dina Boluarte en la fórmula de Perú Libre. ¿Tiene un criterio jurídico usted sobre este tema? ¿Aló? Sí, parece que ha habido un cortocircuito. Vamos a ver si recomponemos lo hemos cables. Escuchado en todo caso hablar con la contundencia que lo caracteriza sobre el tema del Colegio de Abogados. Hemos recibido acá a la decana hace unos días y la verdad es que nos pareció totalmente escandaloso que en 1 año y medio no se haya podido subsanar el problema que ha impedido que el Colegio de Abogados tenga un delegado como corresponde en el Jurado Nacional de Elecciones. Pero en fin, el señor Altuve decía que ese vicio de origen se ha mostrado como pernicioso en el curso del desempeño del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a ver si logramos recibir su opinión sobre el caso de la postulación de Dina Boluarte. Hemos recibido el punto de vista de Martín de Acevedo, pero sin duda caben otras interpretaciones sobre este tema, ¿no es cierto? Sí, evidentemente estábamos también, habíamos empezado a preguntarle a este experto en temas electorales, como puede ser el doctor de Acevedo, y él consideraba, cosa que también es de una percepción en ambos lados, que en un caso el criterio tuvo una resolución y en otro caso el criterio tuvo otra resolución respecto al mismo tema, que era la postulación tanto al Congreso como a la vicepresidencia de la señora Dina Boluarte, ¿no? Y esto empezó, digamos, a discutirse recién en los últimos días, no se ha discutido antes, parece que digamos, en la importancia del debate electoral no estaba como una cuestión central, ¿no? Pero no, pues en realidad no se la vio durante varias semanas. Fue relativamente tarde que la conocimos. Hubo una entrevista acá, ahí es que la descubrimos, y en los últimos días ha ido tomando más importancia porque es más locuaz, si me permiten decirlo a veces, que el propio candidato Castillo, ¿no? ¿Estamos en contacto con el doctor Altuve ya? Entre tanto, hemos retomado felizmente el contacto con el abogado e historiador Fernán Altuve. Señor Altuve, no sé si escuchó la pregunta que le habíamos planteado respecto de la postulación de la que es candidata a la vicepresidencia en la fórmula de Perú Libre, señora Dina Boluarte. Sí, llegué a escucharla y como estaba comentándole, también escuché los argumentos del doctor Acevedo, a quien conozco, respeto mucho, pero tengo un punto absolutamente discrepante con la interpretación un poco alambicada que hace de un montón de normas. Mire, ustedes, como ha hecho el señor Villarreal con gran ilustración, han leído el artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones, que es la que pone las excepciones a la norma general. Sí. La norma general señala que los funcionarios públicos pueden postular legítimamente pidiendo una licencia sin goce de haber. La ley dice 60 días, se dio una excepción de 30 días. Pero esa norma general tiene una restricción. La restricción es el artículo 107. Y el artículo 107 limita a determinados funcionarios la posibilidad de esa postulación si no cumplen determinados requisitos. El argumento que se ha dado de que cuando se habla de miembros se está hablando de altos cargos es totalmente antojadiza, no tiene ningún fundamento en la ley. Si ustedes leen el mismo artículo 107,
En el inciso D menciona los miembros de las Fuerzas Armadas. No está diciendo los altos cargos de las Fuerzas Armadas. Bajo esa interpretación, el inciso D quiere decir que solamente tienen que pedir pase a retiro los altos mandos de la Fuerza Armada, y no es así. Dice los miembros, es decir, un cabo o un soldado, si está en actividad, tiene que pedir su pase a retiro porque es un miembro de la Fuerza Armada. En el inciso B, donde está el caso de los miembros de los entes que conforman el sistema electoral, que son 3, RENIEC, OMPE y el jurado, está diciendo los miembros. ¿Por qué? Porque la ley quiere dar una garantía de que toda persona que ha estado en contacto con ese órgano electoral debe dejar el cargo, no digo renunciar, la renuncia es una forma de dejar el cargo. Puede pedir licencia por 6 meses, puede pedir vacaciones y licencia, puede pedir suspensión de contrato, puede pedir varias formas por las cuales en esos 6 meses no está en contacto con el órgano electoral en el que ha venido trabajando. Porque el sentido es que alguien que ha estado en contacto con esos vínculos cercanos del proceso se aleje con un tiempo prudencial. Pero en ese caso, señor Altuve, ¿no hay otra norma de desarrollo de esta inicial del artículo 107, inciso B de la Ley Orgánica de Elecciones? Porque eso también lo explicaba el doctor de Acevedo, una especie de norma de desarrollo constitucional que sí aclara que en estos casos son considerados los funcionarios de alto cargo de los organismos electorales. Esa es una interpretación que hace el doctor Acevedo. No se puede hacer interpretaciones donde la ley no las hace. Esa es una jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional. Y en la ley que usted tiene no menciona altos cargos, no menciona determinados cargos, dice miembros, como dicen las Fuerzas Armadas, miembros de la Fuerza Armada. Es el mismo artículo y los artículos se leen en el contexto. Y después decir que el sentido del legislador, ¿cómo que el sentido del legislador? O sea, el legislador tenía una idea de miembros en el inciso D y una idea de miembros en el inciso B. No, pues. El legislador es unitario, es decir, tiene un solo concepto y tiene un solo sentido. El mismo sentido del inciso D sobre todos los miembros de la Fuerza Armada, del inciso B sobre todos los miembros del Ministerio Público, es el que corresponde a todos los miembros del sistema electoral, que está en el artículo 177 de la Constitución. Por lo tanto, ahora están buscando una interpretación, como digo yo, alambicada, para tratar de justificar algo que no ha nacido. Lo que es nulo no nace. Si usted miente en su hoja de vida, lo excluyen del proceso en cualquier momento, cuando se descubre. No lo excluyen, no dicen, mire usted, ya se le pasó la oportunidad. No es así. Los actos nulos no nacen, por eso son nulos. Y esto es un acto nulo, no nació. Lo que quiere decir entonces que la señora Boluarte podría ver anulada su candidatura a la vicepresidencia. Absolutamente. Yo creo que el jurado... ¿Pero anulada solo ella o anulada en general la plancha? A ver, ese es un criterio que deberá tomar el jurado. Yo no soy un maximalista que va a llevar a conclusiones. La que tiene una vulneración en su actuación dentro del proceso es la candidatura de la vicepresidenta. Por lo tanto, esa candidatura es nula. Ahora, el jurado tendrá que valorar si esa candidatura nula implicaba o perjudicaba la plancha entera o no. Eso es un criterio que ellos tendrán que tomar. Pero para comenzar, esa candidatura sí tiene que salir. Muchas gracias por sus explicaciones, señor Fernán Altuve Febres, como siempre muy ilustrativo. La próxima vez conversaremos más sobre contexto histórico, no ha habido tiempo ahora. Muy buenos días, gracias por su presencia en RPP. Hacemos una pausa y regresamos a Ampliación de Noticias.